oremos al Señor y le demos gracias por la oportunidad que tenemos de disponernos para meditar en la bendita palabra del Señor. Hoy el mensaje es muy elocuente, es muy fuerte, y quiero que estemos orando al Señor para que dispongamos nuestras vidas, todo nuestro ser delante del Señor. Oremos, mis amados. Dios y Padre eterno, te damos gracias en este día por tu bondad y por tu misericordia, por darnos, Señor, el gozo de congregarnos y venir delante de ti, Señor, con la expectación de presentarnos ante ti como sacrificio vivo, santo y agradable a ti, oh Dios, y hacerlo de una manera razonada, como establece tu bendita palabra, que siempre nos dirija esa intencionalidad de venir y ser, Señor, olor fragante y perfume grato. Y pedir que tú seas, Señor, tomando nuestros corazones y colocando esa divina revelación de tu palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones, como está escrito, Señor, que tú la coloques en nuestros corazones y la escribas en nuestras mentes, para que ella sea viva, poderosa, eficaz, transformando cada día nuestras vidas a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera, oh Padre de la Gloria, que tú seas aplicando cada palabra a nuestros corazones y que esa palabra nos llene con el poder de tu Santo Espíritu para una vida de adoración y de acción de gracias en la presencia del Dios Todopoderoso. Y Padre bueno, esto lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a recordar un poco para entrar en el contexto de la enseñanza para este domingo. Vamos a recordar lo que el Señor estuvo hablándonos en el versículo 19 al 25. Y podemos notar varias cosas. Así, rápidamente, en primer lugar,
nos es llamada la atención para que prestemos atención a todo lo que Dios nos había venido hablando hasta el versículo 18. Y él utiliza entonces un conector. El autor de Hebreos, lleno del Espíritu Santo, nos dice: así que, y a partir de aquí comienza una serie de exhortaciones, de motivaciones y de una palabra que nos anima. Él comienza diciendo: así que, primero, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Nos menciona entonces dos cosas. En primer lugar, que hoy nosotros tenemos libre acceso a la presencia del Señor todo el tiempo, y que ese acceso que tenemos es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay ningún impedimento. El velo que impedía, la cortina que impedía que el creyente entrara a la presencia del Señor, ha sido quitado por la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien con su sangre abre el camino y Él nos introduce entonces desde ese momento al lugar de la presencia del Señor, y nos es abierto por ese camino nuevo que habla entonces del inicio de ese nuevo pacto. Pero no solamente es un camino nuevo, sino que es un camino vivo que nos ha sido abierto a través de la carne del Señor Jesucristo. Y luego nos recuerda: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. No solamente Cristo nos introduce, sino que a la vez Él mismo es quien penetra de una vez y para siempre como nuestro sumo sacerdote, como ese intercesor permanente que tienen los que hemos sido lavados por su preciosa sangre, de tal manera que en Cristo Jesús hoy todo creyente es santificado, es purificado, es renovado y transformado plenamente cada día para entrar delante del Señor sin ningún impedimento. Luego nos da una exhortación. Bien, la obra de Cristo está hecha. Ahora nos llama entonces la atención para que vivamos siempre teniendo en claro nuestra responsabilidad. Él dice, y noten ustedes que en todo este pasaje Él
ya no es el pastor, sino que también es parte de las ovejas del Señor, de tal manera que Él se incluye. Él dice, así que hermanos, teniendo libertad, está hablando de Él, teniendo un gran sumo sacerdote, se está incluyendo Él, y ahora dice, acerquémonos, Él es parte. Y llama la atención justamente la función del pastor y la condición del pastor delante del Señor. El pastor no es alguien que está puesto como alguien especial, sino que es una labor, es un privilegio inmerecido que Dios nos ha dado, pero sobre todo debemos de recordar que antes que pastores somos ovejas del Señor. Yo soy parte de la iglesia, de tal manera que como parte de la iglesia, aunque sea un pastor, yo debo venir con la misma disposición que habla la Escritura para acercarme delante del Señor, para adorarle a Él, para darle gracias, para exaltarle a Él en unión de mis hermanos. Y nos dice cómo debemos hacerlo. Notemos varias cosas en este pasaje. Primero, dice, acerquémonos con corazón sincero. El verdadero creyente no tiene una careta religiosa. El verdadero creyente no viene por cumplir un ritual. El verdadero creyente no viene únicamente para satisfacer su propia vanidad, sino que viene con un corazón nuevo, renovado, limpio, con un corazón sincero. En segundo lugar, habla de que no solamente debe ser un creyente que viene a presentarse en santidad, sino que debe hacerlo con la completa convicción de la fe que le ha sido dado por Cristo el Señor. Él dice, en plena certidumbre de fe, o estando convencido de que por la fe, que es el vehículo que Dios nos ha dado, podemos entrar delante de Él. En tercer lugar, nos dice que debemos de venir purificados los corazones de mala conciencia. No venimos con dobles intenciones. No venimos a la casa del Señor, a la presencia del Señor, trayendo ira, contienda, disensiones o pecados ocultos, sino que cada creyente verdadero viene con un corazón completamente lavado,
un corazón completamente rendido al señorío de Cristo. Y luego habla entonces de ese lavamiento de los cuerpos con agua pura, que es la señal del bautismo que cada creyente tiene. Somos bautizados en Cristo, por Cristo y para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y luego, el versículo 24 nos llama la atención entonces a no solamente pensar en mí, en mis intereses o en mis necesidades, en mi individualidad, sino que nos llama la atención para que siempre esté en nuestra mente y en nuestro corazón que yo hago parte de un cuerpo, el cuerpo místico del Señor Jesucristo, el cuerpo compuesto por miles de órganos, de células que componen el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Entonces nos dice que debemos de mantenernos firmes sin fluctuar, no en ese carrusel en el que viven muchas personas que no han tenido un nuevo nacimiento, sino que es una persona que tiene la convicción de que está fundado, establecido y cimentado en la roca que es Cristo. De ahí que podemos mantenernos firmes, no por nuestras capacidades, no en nuestras fuerzas, sino por la fe en Cristo, que es quien nos mantiene firmes, que nos sostiene para que no fluctuemos, para que no seamos un día sí y dos no. Es lamentable que muchas personas que tienen una religión se olvidan de que tienen un compromiso con Dios y que vienen a alabar a Dios, y luego que salen se olvidan de dónde estaban, de qué ha hecho el Señor, y vuelven a su vieja condición pecaminosa, practicando una y otra vez todo tipo de faltas. El autor de Hebreos, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice que debemos entonces de vivir nuestro cristianismo sin fluctuar, recordando la profesión de nuestra esperanza, porque nuestra confianza no está en lo que somos o hacemos, sino únicamente en la persona del Señor Jesucristo, en lo que Él ha hecho y ha prometido continuar haciendo hasta el día en que seamos presentados limpios y sin mancha delante de Dios el Padre. Porque fiel es el que lo prometió. Y por último entonces,
nos lleva a considerar un punto que es fundamental. Todo esto que ha venido enseñándonos lo deja en este último versículo, donde dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El creyente, como hemos estado hablando y en el estudio de la confesión de fe, nos exhorta continuamente de nuestras responsabilidades. Como creyentes, no manejamos nuestra vida según nuestro criterio, como nos ha sido enseñado. No hacemos las cosas como a nosotros nos parece. No utilizamos la libertad que tenemos en Cristo para hacer o andar en nuestros propios negocios. El apóstol Pablo nos enseña en la Escritura que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. No tenemos una dicotomía, no somos creyentes en el templo y mundanos cuando salimos del templo. No, el creyente vive todo el tiempo en la presencia del Señor. De ahí entonces que al presentarnos, al congregarnos, debemos de tener clara la exhortación de Romanos en el capítulo 12. Él nos dice que somos todo el tiempo, usted y yo somos el culto agradable delante del Señor. Usted y yo somos el culto santo, limpio, puro, agradable delante del Señor. Y ese culto lo presentamos no de una manera irracional, sino que es por el contrario algo con completa lucidez. Yo sé a quién he creído, dice Pablo, que es poderoso para guardar mi depósito. El creyente, entonces, mis amados hermanos, es llamado a nunca creer que Él es el que determina cuando quiere, puede o le guste congregarse. Y hacemos una acotación aquí. No está hablando únicamente de el culto del día del Señor. ¿O sí dice la Escritura eso? ¿O da esa idea que la exhortación es únicamente en el culto dominical o en el culto del día de reposo? De ninguna manera. La Iglesia, históricamente, desde el primer tiempo, la Iglesia era llamada a congregarse. De hecho, lo hacían todos los días. ¿Se acuerdan? Todos los creyentes eran llamados al tabernáculo y todos se reunían. Cuando se construyó
1000 años después, el templo, igual la iglesia, el pueblo de Dios se reunía en el templo. Cuando Cristo viene y establece su nuevo pacto y su iglesia neotestamentaria, ustedes leen en el libro de los Hechos que se reunían 2 veces a la semana. ¿Cómo dice la Escritura? Se reunían todos los días. Ahora en la modernidad nosotros hemos establecido que el culto únicamente es algo que se hace en horas de oficina, de tal manera que determinamos cuándo nos reunimos. Y ni siquiera muchas veces la mayoría de los hermanos se reúnen en los días en que la iglesia ha determinado delante del Señor venir a adorarle, sino que el creyente, muchos de los creyentes solo son creyentes en el día de reposo. El resto de semana, no. Dios no merece, Dios no es digno de que yo me congregue, porque el resto de tiempo es mío. Yo le doy el día de reposo al Señor, pero el resto de tiempo es mío. Y es un craso error. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mucho más, dice la Escritura, mucho más cuando vemos que aquel día se acerca. De tal manera que ahora es muy imperativo que nosotros nos congreguemos como iglesia, porque es que no somos algunos hermanos. La iglesia no está compuesta de algunos hermanos, sino de todos los que han creído, incluyendo a los niños y a los ancianos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, en ese sentido, el autor de Hebreos continúa entonces con su exhortación. Y vamos a mirar lo que dice el párrafo de hoy. Les invito para que leamos el versículo 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Y presten mucha atención a lo que el Espíritu de Dios nos habla en este pasaje, que hace una síntesis de todo lo que ha venido enseñándonos. Y nos habla, mis amados hermanos, de que aquel que no es serio y responsable, aquel que no es fiel, corre un gran peligro. Presten atención, oídlo. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mucha atención a esto, ya no queda más sacrificio por el pecado. Versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés
Por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. 29. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Está escuchando? E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Versículo 30. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y termina con esta terrible sentencia. El autor de Hebreos está hablando de un terrible juicio. Está hablando del infierno, mis amados hermanos. Él dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Estamos entendiendo lo que la Escritura nos dice? Solo la lectura nos debe llamar poderosamente la atención. Ahora, miremos qué nos quiere decir entonces el Espíritu del Señor a través de el escritor de Hebreos. Y notemos en primer lugar que él continúa con su exhortación a los creyentes. Y pongan atención a esto. Y lo hace de una manera muy particular, pues no lo hace como quien amonesta a los otros, sino que él mismo se incluye como amonestado por la misma Escritura. Ya no solamente es el pastor quien habla, sino que él demuestra que también es un creyente que recibe la palabra de Dios, de tal manera que eso le da mayor firmeza al mensaje, pues el énfasis es que es Dios mismo quien habla fuerte y claro a su iglesia. Nosotros regularmente hemos sacado la enseñanza del juicio. Nosotros hemos sacado la enseñanza del infierno dentro de la predicación, porque qué pena, los hermanos se pueden asustar o no les cae muy bien la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero este hombre no tiene esa consideración. Él habla y para evitar cualquier señalamiento de la congregación, él se coloca en primer lugar y nos llama la atención nuevamente sobre el punto que hemos venido hablando del versículo 25. Él nos habla, escuchen, la importancia de un creyente cuando se congrega. El creyente no debe de olvidarse de congregarse. ¿Por qué? Porque Él es el culto
a Dios. La iglesia, el creyente, no viene a darle alabanza, su adoración a Dios, como si Dios estuviera pidiendo o necesitando algo de mí. No, la Escritura me está enseñando desde muchos capítulos y libros atrás que el culto comienza con la concepción de que yo soy ese culto que debe ser santo y agradable al Señor. Dios no está interesado en que yo le dé a Él, sino en que yo sea quien venga en completa humillación a adorarle a Él. De tal manera que cuando un creyente se olvida de congregarse, eso lleva serias consecuencias. Oído, porque el Espíritu del Señor advierte a los creyentes que la secuela de pecar deliberadamente es, como dice el versículo 31 que leemos, el peligro de caer en las manos del Dios vivo. Y debemos de tener en cuenta algunas consideraciones. ¿Cuándo me dio Dios a mí la libertad de decidir cuándo me congrego? ¿En qué parte de la Biblia dice que yo tengo esa prerrogativa? Recordemos que yo he sido comprado por precio de sangre, y que quien establece todas las ordenanzas, los mandamientos y leyes para mi vida es Dios, y que Él lo hace con el propósito justamente de que yo pueda permanecer todo el tiempo limpio, santo, y sea todo el tiempo delante del Señor como ofrenda grata, como olor fragante delante del Señor. Aquí el autor de Hebreos habla con mucha dureza, y lo hace de una manera que en muy pocos capítulos de la Biblia encontramos esa forma tan fuerte de hablar. No hay una mención a esto, pero hay algo también que nos enseña entonces este pasaje. Es el terror que el escritor de Hebreos tiene de el pecado, de que sus hermanos, de que la iglesia pueda caer en pecado. Y noten ustedes entonces que utiliza la palabra deliberadamente. ¿Entiende lo que significa hacer algo deliberadamente? ¿Estamos entendiendo eso? Cuando yo decido flagrantemente no
obedecer lo que Dios establece en su palabra, como nos hablaban esta mañana, yo estoy pecando deliberadamente porque conozco lo que Dios dice en su palabra. De tal manera que el término pecar deliberadamente el escritor lo coloca en primer lugar por ser la primera palabra de la oración que establece el término, recibe todo el énfasis. Y hay que notar que la Escritura menciona algunos pasajes que nos llaman la atención acerca de esto. Por favor, el hermano Eder, por favor, lea Primera de Pedro 5:2, para que tengamos en cuenta lo que significa hacer algo intencionalmente o pecar de una manera que yo mismo lo convierto en una intención. ¿Se acuerda que en los pasajes anteriores ya el autor nos habla de tener mucho cuidado con la intencionalidad? Primera de Pedro 5:2. Escuche. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Este pasaje está hablando de esa intencionalidad. Este pasaje está hablando justamente de esa expresión deliberadamente, hablando de la responsabilidad pastoral. Pero no solamente habla del pastor, sino habla implícitamente de la congregación. Ahora escuchen lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 15, versículo 30 del libro de los Números. Escuchen. Pero cualquiera que peque de modo desafiante, trátese ya de un nativo o extranjero, blasfema al Señor, y esa persona será cortada de su pueblo. ¿Está escuchando, mi amado hermano? En este pasaje, el texto es muy específico, porque habla del creyente, no habla de algunos, sino habla del creyente que peca intencionalmente y que lo hace reiterativamente, de tal manera que se convierte en un pecado de rebelión contra Dios y su palabra.
Yo les decía hace unas buenas semanas, hace como 2 meses, 3 meses, habíamos tenido una charla con el hermano Sergio Montes, y aunque él es un creyente que está comenzando en la vida cristiana, para él, que tiene poco tiempo, ya tenía claro el asunto de la intencionalidad, ¿cierto? Y él decía, Dios dice, ¿qué debo yo de hacer? Yo tengo claro que dice Dios que debo hacer. Yo tengo claro que mi única razón de ser es obedecer lo que Dios dice. Sin embargo, muchas veces yo, para no obedecer, entonces presento excusas. Presento cualquier excusa y yo hago que esa excusa sea válida. El problema es que él decía, esa excusa es válida aquí, delante de los hombres, pero esa excusa no me sirve para decírsela al Señor. ¿Estamos claros en eso? Usted puede decirle al Señor, Señor, yo no me congrego porque no me quedó tiempo. ¿Podría decirle eso al Señor? No me congrego porque estoy muy ocupado. No me congrego porque tenía algunas responsabilidades previas y pues obviamente yo tenía que cumplir primero ahí y luego contigo. ¿Podría decirle eso al Señor? Bien, por eso el autor de Hebreos nos dice que quien peca intencionalmente y lo hace deliberadamente y continúa haciéndolo, lo que está haciendo es ponerse en abierta rebelión contra Dios y su palabra, de tal manera que no tiene excusa, ninguna excusa. Ahora, el texto no está hablando de el creyente que cae en pecado involuntariamente y de esa manera entonces va, se humilla, pide perdón y la gracia y la misericordia del Señor le es dada. Por el contrario, el escritor repite virtualmente el mismo pensamiento que expresa en el capítulo 3, versículo 12 de Hebreos. Alguien que por favor lea Hebreos 3:12 y otro hermano que lea Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Donde habla de caer y apartarse del Dios vivo. ¿Qué dice, por favor? 3:12. Dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad,
para apartarse del Dios vivo. Oído. ¿Y qué dice 6, 4 al 6? Nadie encontró. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. De tal manera, mis amados hermanos, que ellos, esos que se apartan de Dios y que han recibido el conocimiento de la verdad, nunca podrán decir que pecaron por ignorancia, porque desconocían lo que dice la Escritura. La palabra conocimiento de la verdad tiene que ver con toda la revelación de la Escritura en general y con la enseñanza del Evangelio en particular. De tal manera que los que en el pasado recibieron esta verdad, pero que ahora se han volcado en contra de Dios y de su revelación, carecen de excusa. Nada puede salvarlos. Ellos saben, ellos tienen claro que el sacrificio de Cristo es el único sacrificio que quita el pecado. Y si ellos deliberadamente rechazan a Cristo y su obra expiatoria, están rechazando la salvación. Para ellos, la Escritura dice, hablando el Espíritu Santo, no queda sacrificio por el pecado. ¿Estamos entendiendo? Y el autor de Hebreos nos señala varios puntos a tener en cuenta. Uno, hablamos de el horror que él tiene al pecado, y nos señala esto por dos razones: lo peligroso que es pecar, llámese como se llame el pecado. Primero, porque él vivía en un tiempo cuando la iglesia había sufrido persecución, porque él vivía en un tiempo en que vio que muchos hermanos, por retraerse, fueron o perdieron la vida, y que estos sucesos se repiten muy seguidamente, de tal manera que es posible que la iglesia vuelva a sufrir persecución. Muchos de nosotros en la iglesia, en nuestro país, vivimos de una manera indiferente, vivimos de una manera displicente nuestro cristianismo, porque no conocemos lo que es la persecución, porque no conocemos lo que es morir por causa del Evangelio de Cristo, porque no conocemos lo que es padecer por el nombre del Señor. Pero mi amado hermano, eso no es todo el tiempo. Hay ocasiones en que Dios establece tiempos
la iglesia debe ser sacudida para que lo que no es tenga que salir. ¿Sabía usted esto? ¿Por qué? Porque el mayor peligro que tiene la iglesia es el mal vivir de muchos de sus miembros, por la apostasía en que pueden caer. Y una iglesia en tales circunstancias no se puede permitir el lujo de tener miembros que no dejaran en buen lugar, en buen testimonio, la fe cristiana. La orden establecida en la Escritura para todos los creyentes, ustedes y yo, en todos los tiempos, es que el creyente debe ser una persona fiel a lo que Dios establece. ¿Me está escuchando? Eso sigue siendo verdad para nosotros en este tiempo. Y eso de la infidelidad de los creyentes es lo que mina, lo que erosiona los cimientos de una iglesia. La segunda razón es que el autor de Hebreos nos enseña que el pecado se había vuelto algo doblemente peligroso por el nuevo conocimiento de Dios y de su voluntad que nos ha sido enseñado a través de la persona del Señor Jesucristo. Si era delicado en tiempos del Antiguo Testamento y Dios establecía que si 2 o 3 testigos acusaban a un creyente de haber faltado, de haber cometido algún pecado, ustedes se encuentran que la orden era irremisible. Esa persona tenía que morir. Moría irremediablemente. Y estamos hablando en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Cuánto más ahora que conocemos toda la verdad del Evangelio de Cristo, que tenemos todos los recursos que Dios ha colocado? De tal manera que el autor de Hebreos está convencido de que si bajo la vieja ley la apostasía era tan terrible, se había vuelto doblemente terrible ahora que Cristo había venido. El autor de Hebreos nos habla de 3 definiciones del pecado. Escuchen. Y vamos a mirar los textos. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Escuchen, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? En ese sentido, debemos de tener en cuenta que el pecado es pisotear a Cristo. No es únicamente colocar o cometer o caer en un acto de rebeldía contra la palabra. No, es herir
a la misma persona del Señor Jesucristo. Es desechar su amor. Una persona puede soportar cualquier ataque que le hagan a su cuerpo. Lo que más duele es que hieran su corazón. Cuando Cristo vino, el horror del pecado no está en faltar a la palabra, sino en pisotear el amor de Cristo. ¿Me está entendiendo? Llama entonces que cualquier falta que usted y yo cometamos deliberadamente delante del Señor, lo que estamos haciendo es pisoteando ese amor con el que fuimos nosotros comprados por la sangre de Cristo. Segundo, el pecado es negarse a ver lo santo de las cosas sagradas. Y hay un término que tiene este pecado y es el sacrilegio. El sacrilegio es la cosa más horrible. Lo que dice entonces el autor de Hebreos es: miren lo que han hecho. Miren la sangre derramada del Señor Jesucristo. Miren el cuerpo destrozado de Cristo. Miren lo que cuesta o lo que costó restaurar nuestra relación con Dios. Eso hace que nosotros podamos tratarlo como basura para pisotearlo, como algo que no tiene importancia. No ven lo sagrado, no ven lo santo que es todo esto. El pecado es negarse a ver la santidad de aquel que se sacrificó en la cruz del Calvario. Es no tener en cuenta la santidad del Hijo de Dios para cometer cualquier pecado contra Él. Tercero, el pecado es un insulto al Espíritu Santo que nos habla desde nuestro interior, desde nosotros mismos, desde dentro de nosotros mismos, para decirnos, para señalarnos aquello que está bien o para señalarnos aquello que está mal, tratando de hacernos parar cuando estamos en el camino del pecado, o tratando de motivarnos a seguir adelante cuando corremos el peligro de desviarnos o de tropezar en cualquier tipo de pecado en que solemos hacernos. Él no permite y Él llama la atención para evitar que usted y yo caigamos o estemos a la deriva. Es no prestar atención a esa voz, la voz de Dios mismo. Es insultar al mismo Espíritu Santo y entristecer el corazón de Dios. En todo este pasaje que hemos estado analizando, debemos de mirar algo que resalta continuamente. El pecado no es desobediencia a una ley impersonal. El pecado es echar a perder una relación personal con Dios, hiriendo el corazón de un Dios que es lleno de amor como Padre. De tal manera que en ese sentido debemos de tener mucho cuidado,
Hoy Dios nos ha amonestado muy fuertemente y nos llama la atención, ya para terminar, en el corazón del Evangelio, Dios siempre hará una advertencia. Cada vez que usted escuche una predicación, cada vez que usted lea la palabra del Señor, Dios le va a estar amonestando, le va a estar llamando la atención para prevenirlo de que no caiga en ningún tipo de pecado. ¿Entendemos eso, mis amados? Y quien lo hace, escuchen, no podemos decir, como suele suceder, que quien peca minimiza el pecado y su comentario es: eso no importa, es algo muy pequeño. Tengamos mucho cuidado, porque Dios sabe que el pecado se hace de una manera deliberada, y Él está hablando justamente de eso. El escritor de Hebreos entonces nos llama la atención con estas palabras. Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y este versículo es parte del cántico de Moisés. Y este cántico era bien conocido por toda la iglesia. Y este cántico lo cantaban en los cultos de adoración. Y nos llama la atención de que esta misma cita aparece. Alguien que por favor lea Romanos 12, versículo 19. Ya vamos a terminar. Romanos 12, 19. Noten ustedes que la iglesia tenía esta palabra que viene desde el Antiguo Testamento, la tenían presente todavía dentro del Nuevo. La iglesia siempre tuvo presente esto que el Señor dice. La intención es la enfatizar que el juicio de Dios es inevitable. Él juzgará a su pueblo, dice. De tal manera que en este sentido, aquellos cuya fe está cimentada en Cristo Jesús encuentran en Dios su gracia y su misericordia, y sus pecados han sido perdonados en virtud del sacrificio de su Hijo en la cruz, y esos oirán el veredicto de absuelto. Pero los que han despreciado la persona y la obra de Cristo han aborrecido con arrogancia al Espíritu Santo y enfrentarán la ira infinita de Dios, el juez de los cielos y la tierra. Termino con esto. Cuando un
un pecador se arrepiente de su pecado, se acerca al trono de Dios e implora misericordia, Dios oye y responde. La Biblia nos enseña que David experimentó esto. Él dijo: caigamos en las manos del Señor, porque grande es su misericordia. Segunda de Samuel 24:14 y Primera de Crónicas 21:13. Mientras que el pecador que rompe la ley de Dios a propósito para infligir a Dios o para afligirlo, para lastimarlo, para herirlo, ha pasado ya más allá de la etapa del arrepentimiento, como dice Hebreos 6, versículos 4 al 6. Él caerá en las manos del Dios vivo. Y esa confrontación será algo terriblemente indescriptible, de tal manera que la Escritura dice, en palabras del mismo Espíritu Santo, establece que es horrenda cosa caer en manos del Dios vivo. A mí me aterra en gran manera, y eso me ha llevado todo este tiempo a estar mirando sutilmente cada acto de mi vida, examinando si hay alguna acción, si hay alguna falta en la que yo haya incurrido, porque yo no quiero de ninguna manera afligir el corazón de mi Señor. No sé cuál es la actitud suya en esta mañana que Dios le ha hablado. Le invito que por favor incline su cabeza y oremos juntos. Amado Dios y Padre eterno, venimos a ti, Señor, compungidos de corazón. No hay palabras en nosotros, porque la exhortación es muy clara, es muy fuerte, y las consecuencias son terribles. Por eso hoy, Señor, apelamos a la gracia y a tu misericordia, para que, como establece tu palabra, tú nos guíes todo el tiempo a poner nuestros ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Que tú nos guíes, Señor, a examinar cada instante de nuestras vidas, cada acción, cada pensamiento, cada intencionalidad de nuestro corazón. Y que nos guíes, Padre de la Gloria, a humillarnos profundamente delante de ti, esperando y confiando, Señor, que tú nos guiarás siempre a vivir en tu temor, que tú nos guiarás siempre, Señor, a arrepentirnos de todo pecado, por sutil que nos parezca, por pequeño
insignificante que sea. Que tú nos guíes, Señor, a poner nuestros ojos aumentando, Señor, la palabra que está escrita para que nuestros ojos no la pierdan y puedan comprender todo lo que tú dices. Y nos guíes cada día, Señor, a un arrepentimiento continuo, todos los días delante de ti. A venir, Señor, humillados de todo corazón, de la misma manera que aquel hombre que dice tu palabra, que puesto de rodillas y su cabeza puesto en el piso, se golpeaba su pecho diciendo: ten misericordia de mí porque soy pecador. Toma la vida de cada uno de mis hermanos en la iglesia. Toma la vida. No estoy pidiendo, Señor, únicamente por esta congregación, sino por la iglesia. Padre de la gloria, que tú nos guíes, Señor, a vivir de una manera recta, íntegra, sabiendo, Padre de la gloria, que sin santidad nadie verá a Dios. Para que seamos motivados cada día a buscar tu rostro, dándote gracias, Señor, porque tú has prometido que no nos dejarás nunca, que siempre estarás con nosotros. Te damos muchas gracias, Padre, por la palabra que nos ha sido dada, en el nombre de Jesús.